Hola, ¿qué tal todos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del derecho a un recurso efectivo. Nuestro principal objetivo con este tema es que podamos facilitar el refuerzo y la consolidación de los conocimientos que ya adquirimos, esto pues a través de la materia hasta el momento del día de hoy, a través de diferentes actividades de regularización y oportunidades que nos van a ayudar a que eh, a que tengamos un poquito mejor de comprensión de los conceptos clave del derecho a través de diferentes tipos de ejercicios adicionales y tareas prácticas. Al concluir este tema, vamos a mostrar que tenemos una mayor competencia en la aplicación de conceptos jurídicos y un mejor desempeño académico. Muy bien. Voy a apagar mi cámara porque aparezco interrumpiendo las diapositivas para poder tener una mejor visibilidad de ellas. Muy bien. Vamos a ver primero la definición. El derecho a un recurso efectivo es un principio fundamental de los derechos humanos que va a garantizar a las personas la posibilidad de acceder a mecanismos legales que puedan corregir violaciones de derechos. Eh, a nivel internacional, tenemos el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a un recurso efectivo es un pilar muy importante en la arquitectura de los derechos humanos. Nos va a permitir adquirir una instancia judicial o cuasi judicial para poder obtener una reparación cuando nuestros derechos han sido vulnerados. En esencia, un mecanismo que garantiza la justicia y la protección efectiva de todos los derechos que existen, todos los derechos humanos. Su inclusión en diferentes documentos fundamentales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos va a subrayar su importancia universal. Nos va a hacer saber que no únicamente es algo interno, sino que va más allá, que es algo que todo el mundo debe conocer, todo el mundo debe aplicar. Entonces nos da un panorama un poquito más amplio. Muy bien. Bueno, ya vimos lo que engloba. Muy bien. En cuanto a los elementos del derecho a un recurso efectivo, para que el derecho a un recurso efectivo sea verdaderamente efectivo, debe cumplir ciertos elementos clave. No nada más es tener un recurso y ya. Este debe cumplir con ciertos requerimientos. El acceso a la justicia va a implicar que todos, sin excepción, puedan presentar sus casos ante el tribunal. El remedio que va a ser adecuado, que asegure que el recurso no sea solo simbólico, que no nada más se diga, ok, existe un recurso para protegerlo, pero pues realmente no se ve en la práctica. Entonces, eh, este recurso que es no solamente simbólico, eh, te va a ayudar a tener cierta seguridad, cierta certeza de que pues realmente se puede hacer efectivo. Además va a ser muy importante que el proceso sea expedido y que los jueces sean imparciales e independientes. Va a ser un punto clave que, que los jueces no dependan de ningún tipo de poder
que los jueces sean pues como si solos independientes, ya que el hecho de que cierto poder ejerza poder, valga la redundancia, sobre estos jueces, pues va a implicar un vicio en cuanto a las decisiones. Entonces, va a ser importante que los jueces sean siempre independientes, que sean imparciales en toda la toma de sus decisiones. Procedimientos nacionales e internacionales. A nivel nacional, los tribunales y otras instituciones van a desempeñar un papel crucial en la protección de derechos humanos. Sin embargo, cuando estos recursos se agotan o no son efectivos, las instancias internacionales entran en juego. Organizaciones como el Comité de Derechos Humanos, que es de la ONU, las cortes regionales van a ofrecer una capa adicional de protección, pero estos van a requerir que se hayan agotado los recursos internos, no nada más es ir directo a estas instancias, sino que te va a pedir que ya hayas agotado los recursos que existen dentro del país, que ya no tengas otra manera de hacer valer estos derechos y pues ya la única manera que te queda, ya al final, pues viene siendo este tipo de organizaciones. Va a ser muy importante que para empezar a acudir a estas organizaciones, pues ya se hayan agotado los recursos internos, eh, ya que entendemos que existe el principio eh, de subsidiariedad, que entendemos que este principio es el agotar todas las instancias posibles antes de acudir a las demás. Existen muchas opiniones sobre esto, de si se debe o no se debe, si solo se está perdiendo tiempo o no se está perdiendo, pero creo que realmente sí debemos a mi parecer, sí debemos agotar todas las etapas antes de acudir a este tipo de organizaciones, ya que el trabajo es muy saturado y si hay otros medios para resolver nuestro problema más práctico y de manera más económica en cuanto a todo, pues está mejor utilizarlos. Si tenemos esta opción, hay que aprovecharla. Muy bien, ¿qué desafíos nos enfrentamos? Implementar el derecho a un recurso efectivo va a enfrentar muchos desafíos. La falta de independencia judicial, donde los jueces puedan ser influenciados por intereses externos. Esto nos va a afectar mucho la justicia. Además, las barreras como los altos costos de los procedimientos legales, que muchas veces te sale una cosa por otra, o sea, y muchas veces ya no quieres continuar con este tipo de procesos porque te sale mucho más caro de poder, no sé, em, poder sobrevivir dignamente un mes con los gastos que tienes, etcétera. Entonces, muchas veces la falta de dinero en las personas también es un problema. Eh, es importante que también estemos informados sobre los derechos, porque la falta de información es también un problema, que muchas veces las personas no saben que tienen cierto tipo de derechos que pueden hacerlos valer, que existen ciertos recursos que tienen para hacer valer. El desconocimiento de esto también es una manera en que afecta. La representación legal inadecuada también te limita mucho el acceso a la justicia, ya que si bien tienes una representación, pero tal vez no está especializada en el tema en el que ocupas ese tipo de orientación, ese tipo de asesoría, representación, etcétera. Entonces, es un tema también muy visto que muchas veces eh, las personas no están preparadas, si bien tienen cédulas, si bien tienen
el título como tal, pero pues realmente no son personas preparadas para hacer valer este tipo de representación, ya dependiendo de la persona. Los retrasos procesales causados por la congestión de los tribunales pueden hacer que la justicia llegue demasiado tarde. Los tribunales muchas veces sabemos que están saturadísimos de trabajo, el personal muchas veces no da abasto, por más que se trata de ir al corriente, de hacerlo rápido, de incluso hay quienes llegan a trabajar horas de más para sacar los asuntos, para tratar de agilizar los procedimientos, pero realmente nos damos cuenta que estamos saturados, que no contamos malamente con el personal suficiente para agilizar todos estos procedimientos. Muchas veces se satura y ya cuando ya no es necesario esta justicia o ya no se puede hacer justicia, es cuando llega, es cuando se te da la oportunidad de, pues, de continuar con el proceso. Entonces, tenemos muchas trabas a las cuales hay que ir eh, o buscar cómo solucionarlo. Em, y finalmente, tenemos las limitaciones institucionales, incluyendo la falta de recursos y capacitación que pueden obstaculizar la eficiencia de los recursos. El que no se esté preparado, el que no se tenga recursos, que no se tenga capacitación, son también unas de las limitaciones a las cuales nos vamos a estar enfrentando día a día. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre los casos destacados y jurisprudencias. El analizar los casos destacados nos va a permitir el que comprendamos cómo se aplica el derecho a un recurso efectivo ya en lo práctico, ya no nada más decir si se aplica de esta manera, existen estos medios para aplicarla, sino ya entender cómo es que se aplica en un caso concreto. Eh, un ejemplo es del López Long versus Honduras. La Corte Interamericana subrayó la importancia de la independencia judicial, mientras que el caso de Arley versus Irlanda de la Corte Europea destaca la necesidad de una asistencia legal para garantizar el acceso a la justicia. En Velázquez Rodríguez versus Honduras, la Corte Interamericana establece que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar violaciones graves como las desapariciones forzadas. Entonces han sido casos muy polémicos, muy importantes que han marcado un antes y un después, que han marcado una opción para eh, saber cómo se debe actuar ante una situación que es algo muy visto, que no nada más se ve en Honduras, que no nada más se ve en otro país, sino en todo el mundo, pero pues ya tener ese tipo de precedentes nos va a ayudar a poder guiarnos, a poder aplicar ciertos mecanismos para prevenir este tipo de, de acciones. Entonces, tenemos como ejemplo estos tres casos que podemos profundizar un poquito más en ellos. Si les interesa, pueden buscarlos en internet. Están en cualquier página. Sí estaría muy bien que le dieran una leída para que entendieran más a fondo de qué trató, de todo en general. Entonces, sí les recomiendo, si tienen un poco de curiosidad, ahondar un poquito en ellos, leer las sentencias sobre sobre qué versaron sus decisiones. Muy bien. Mecanismos de reparación. Las reparaciones pueden adoptar diferentes formas, cada una adecuada a diferentes tipos de violaciones. Sabemos pues depende de la violación, es una afectación a cierto tipo de derecho y
obviamente la solución o la reparación pues es diferente para cada una. La reparación material, tenemos como ejemplo, esta va a incluir compensaciones económicas. Es cierto tipo de, ya sea dinero o algo como tal material, mientras que la moral abarca disculpas públicas, rehabilitación del nombre, etcétera. Obviamente, muchas veces se incluyen varias, no nada más una. Tenemos las reparaciones simbólicas, que estos son como memoriales o monumentos. Son importantes para reconocer y recordar a las víctimas. Y finalmente, las reformas institucionales. Estas son muy importantes para asegurar que las violaciones no se repitan, impidiendo em, que se vuelvan a, o bueno, no impidiendo, sino más bien tratando de impedir que se vuelvan a repetir, implementando cambios en las políticas y en las prácticas. Creo que es una de las maneras más importantes que ayuda a hacer el cambio a que ya no se vuelva a repetir este tipo de de violaciones graves a derechos humanos. Muy bien. Tenemos, por otro lado, el papel de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales o ONG y la sociedad civil van a desempeñar roles muy importantes en la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos van a actuar como vigilantes, ya sea denunciando violaciones y asegurando que los estados cumplan con las obligaciones. Em, También van a proporcionar em, diferente un tipo de asistencia legal eh, a personas que lo necesitan, que no tienen muchas veces el capital, el dinero para buscar ese tipo de asesorías. Y estos se encargan de representar a quienes más lo necesitan. Em, a través de la educación y sensibilización van a aumentar el conocimiento sobre los derechos. eh, Va a ser muy importante actuar como vigilantes, denunciando violaciones y asegurando que los estados cumplan eh, con sus obligaciones. Además, mediante la incidencia política, eh, incluyen, van a incluir en la creación de reformas de las leyes, políticas para mejorar la protección de los derechos humanos, etcétera. Entonces va a ser muy importante la participación tanto de la ciudadanía que está viendo algo que está mal eh, por parte del mismo gobierno también, que implemente políticas para prevenir y sancionar este tipo de actos. Entonces va a ser un trabajo en común que va a ayudar mucho a, a la protección de este tipo de derechos. Y en conclusión, ya para concluir, va a ser fundamental recordar que el derecho a un recurso efectivo va a ser vital para la protección de todos los derechos humanos. Involucra el acceso a la justicia, un remedio adecuado y un proceso en un plazo razonable por órganos independientes y que sean imparciales. Aunque existen muchos desafíos significativos, debemos trabajar continuamente para superarlos. Esto va a incluir promover reformas judiciales, hacer la justicia un poquito más accesible, porque sabemos que muchas personas no tienen esta oportunidad, este derecho del derecho a la em,
justicia porque no tienen medios, porque no tienen para pagar un abogado, porque no tienen los conocimientos de que existen ciertas dependencias que te representan, sí, que no conocen. Entonces es muy importante darlo a conocer, que las personas sepan que existen instituciones gratuitas, que las personas sepan que cuentan con ciertos derechos, etcétera. Solo así vamos a poder asegurar que este derecho, esa, este, este tipo de derechos sea verdaderamente efectivo y proteja adecuadamente a las personas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, me la podrían hacer saber. Estoy aquí respondiendo preguntas. En caso de que no, les voy a explicar la actividad. Voy a dejar un minutito en caso de que quieran eh, hacer algún comentario, una aclaración, una aportación a la clase. Muy bien. Entonces, ok. La actividad de la semana va a ser eh, realizar el cuestionario. El cuestionario va a constar de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple que abarcan los temas claves del curso. La duración va a tener 1 hora para poder completar todo este cuestionario una vez que inicien. Van a tener 2 intentos para poder completar el cuestionario. Se considerará la calificación más alta de sus 2 intentos como calificación final. Es muy importante que eh, contesten este cuestionario. Es muy importante para la evaluación general del curso. La fecha límite es el 20 de octubre a las 23:59 horas. Asegúrense de completar el cuestionario antes de esa hora para que sea considerado en la evaluación. Es importante que tengan una conexión estable a Internet antes de iniciar el cuestionamiento. Evitar interrupciones, revisar cuidadosamente cada pregunta antes de eh, enviar su primer intento, su segundo intento, para que tengan una mejor calificación. Si opten por el segundo intento, igual para que tengan una mejor calificación, para que recuerden, hagan memoria sobre lo que hemos visto. Si tienen alguna duda o problema durante el cuestionamiento, van a comunicarse de inmediato con el instructor para recibir asistencia. Ahí aparece un botón de contestar, de contactor para que tengan una respuesta rápida. Entonces, si tienen cualquier tipo de problema, si tienen cualquier otro tipo de inconveniente en cuanto al cuestionario, por favor, hacérmelo saber. Estudien mucho, estudien de los conceptos que ya hemos visto, estudien hasta el día de hoy de todo lo que hemos visto. No se olviden que no se les vaya a pasar la fecha ni la hora. Recuerden que es importante que contesten antes de esa hora. Tienen esos 2 intentos. Por favor, estudien mucho, analicen, lean bien cada pregunta. Si tienen cualquier duda, ahí está el botón de contactar a su tutor. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya sido de mucho provecho esta clase para poder aplicarla, para poder dar a conocer estos conocimientos con todas las personas que conocen, hacerles saber qué tipo de derechos tienen y el cómo pueden hacerlos valer, hacerles entender que tienen, que existen diferentes organizaciones internacionales, no nada más a nivel nacional para la protección de este tipo de derechos, que hay que agotar primero las instancias dentro de la jurisdicción. Entonces es muy importante que analicen este tema, revísense las sentencias que les mencioné. Son temas importantes, son temas que están buenos. Deberían ponerle un poquito de tiempo.
Sería todo por el día de hoy. Que tengan un muy bonito fin de semana.